león es el que vence y el cordero es el que vence también, porque vence por el carácter manso y humilde. Esa es la gloria que el Señor nos delegó, ¿verdad? Dice, la gloria que me diste se las he dado para que sean uno. Así que estamos nosotros pues siendo movidos, movilizados en un nuevo mover, y solamente aquellos que puedan digerir esto lo van a alcanzar. Y yo sé que todo tu pueblo está siendo, todo el pueblo del Señor está siendo motivado de una forma tremenda en este tiempo. Pero bueno, hoy voy a compartir sobre algo que el Señor nos está librando del yugo. ¿Cuántos quieren llevar un yugo? ¿Verdad que no? Nadie quiere un yugo. A Egipto se le decía el yugo de Egipto. A los romanos se le decía el yugo romano. Yugo es todo lo que te obliga a hacer las cosas en contra de tu voluntad, o te ata, o te amarra. O sea que tú no puedes desarrollar con la libertad que verdaderamente Dios quiere que tengamos. Y el Señor ha puesto todos los ingredientes para que nosotros no seamos enyugados de esa forma, solamente con el yugo de Él, que dice que es fácil y ligera su carga. Así que nos garantiza un yugo fácil porque es el yugo del amor. Y cuando amamos, se nos hace fácil todo. Pero cuando no amamos, qué horrible. Entonces ya es un yugo. Ya es diferente el yugo ese. Pero hemos muchas veces comentado aquí, y el Señor, bueno, pues últimamente, en estos últimos años que el Señor ha descubierto la palabra, porque ahí la teníamos, pero no descubríamos nada. Algunos, sí, yo no digo que no, nosotros en los evangelios, que era lo que más leíamos, y algunos salmos, nosotros veíamos que Él era nuestro pastor, que no nos iba a faltar nada, nos faltaba todo, pero bueno, que no nos iba a faltar nada. No sabíamos nosotros apropiarnos de esas promesas, porque creíamos que eso era algo, pues, bueno, un día. Siempre el pueblo de Dios vivió un día, pero el Señor dice que ese día es hoy. Y tenemos que ponernos los zapatos de Él, ¿verdad? Y creer que sí, que hoy es el día. Hoy es el día. El Señor siempre hablaba en presente. Y yo creo que como que a veces nos da temor hablar en presente. Como a veces no andamos, pues estamos en estrechura o estamos pasando pruebas, pensamos siempre el día de mañana será mejor. Pero el Señor quiere que hoy, este día, sea mejor. Y mañana será todavía mucho mejor, pero vamos a pensar, dice, el día de hoy tiene su propio afán. Vamos nosotros a enfocarnos qué Dios quiere en este día. Hay un versículo que lo hemos nosotros mencionado muchas veces, y es que el yugo se pudre a causa de la unción. Nosotros decimos, ¿qué puede quitarnos a nosotros un yugo? Hay muchos yugos, hay cuantas cosas que nosotros hemos tenido que vivir y sufrir como mucho pueblo de Dios. Como les digo, el gobierno romano se le decía el yugo romano, porque había que hacer lo que ellos decían. Y el que no hacía lo que ellos decían, pues le tocaba muerte. Entonces había que ser muy sabio para poder moverse en esa libertad que Dios quiere en medio de un yugo tiránico, ¿verdad? Pero no somos los únicos. Vamos a ir a la historia y vamos a ver cómo el pueblo de Dios pudo desarrollarse en medio de Egipto, en medio de, pues, completamente, pues, esclavos. El que es esclavo tiene un yugo sobre él, está comprado. O sea que no puede tener ni siquiera una decisión propia, sino que tiene que decidir por los demás. Y el Señor eso no lo quería. Nunca el Señor ha estado de acuerdo con eso. Pero Él espera siempre que en nosotros haya un clamor o haya un deseo de salir de esa condición. Mucha gente puede estar toda la vida atado a un yugo, y el yugo puede ser, yo hice una lista aquí, yugo de temor, de condenación. Mucha gente vive bajo un yugo de condenación porque lo han condenado toda la vida y no sabe salir de eso. Porque así le han enseñado, tú no sirves para nada, tú no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces así se ha desarrollado. El yugo de inseguridad, el yugo de orgullo propio, que fue el yugo que acabó con la vida de Saúl. Saúl tenía un orgullo propio, pero tan grande, se creía tan grande, que fue perdiendo control del ejército, control de todo, control de la familia, control de él, control de todo. Y finalmente se suicidó. Una muerte bien
bochornosa para un rey. O sea que vemos la historia como a dónde te puede llegar a ti un yugo. El yugo de la condenación, de la violencia. Hay personas que se desarrollan en medio de la violencia y no puede salir de ese estatus. Tiene que desatarse. El yugo de la falta de perdón. Hay muchas personas que viven bajo un infierno porque no pueden perdonar, no pueden aceptar, entonces viven en una condenación. Eso es un yugo también. El de rechazo. Hay muchos, hermanos, podemos llenar un libro, pero yo tomé solamente los más que nos pueden tocar a nosotros, ¿verdad? De resentimiento. Hay yugos de resentimiento. Yo he visto hijos que nunca perdonaron a sus padres porque por X razón y murieron en esa situación. O viceversa, hijos que no perdonaron a sus padres, padres que no perdonaron a sus hijos. Una cosa tan increíble, ¿verdad? De pensar que pueda suceder eso. Y con otras personas. Pero bueno, esos son yugos. El yugo de la lástima propia. Hemos conocido gente que viven siempre sometido a que, ay, pobrecito, pobrecito. Y como que se alimentan con que tú le tengas lástima. Eso es un yugo. Porque nunca van a poder echar para adelante. Porque están atados en eso. Están amarrados. Y de las raíces familiares. Lo que a veces arrastramos. Bueno, y hay muchos más. Solamente hoy quiero tocar este punto, porque a veces parecen cosas pequeñas, pero ¿qué cosa es en sí un yugo? El yugo es lo que le ponían a los animales, a los bueyes, para que pudieran trabajar. Bueno, los bueyes, pues ellos eran animales de trabajo, simplemente eran animales de trabajo, pero necesitaban aprender a llevar un yugo. En ese yugo tú no podías hacer lo que tú querías. Tú tenías que hacer lo que te mandaba hacer el yugo, ¿no? Lo que te mandaba tu amo a hacer. Pero el Señor habla de que Él tiene un yugo fácil. Como le estoy diciendo, el yugo del amor es el más fácil que hay. Y es un yugo que es fácil llevarlo porque cuando tú amas, nada te está impulsando, solamente el amor de Dios te impulsa, porque el amor de Dios impulsa. Y lo haces con gusto, porque amas, simplemente porque amas. Y ese es el yugo que el Señor está trabajando con nosotros. Ahora, en toda la historia que encontramos aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a poner, conocimos muchos hombres que estuvieron bajo yugos tiránicos de gobiernos fuertes que iban en contra de la creencia de ellos y nunca se dejaron yugar por ello. Ellos estaban conscientes quién habitaba en ellos. Ellos estaban conscientes a quién servían. Y como estaban bien parados sobre esta realidad, sobre esta vida en ellos, no los pudieron enyugar. Ni siquiera el gobierno, ni siquiera hombres dictadores, como conocemos ahí en la historia de Nabucodonosor, como la bota de Egipto, como conocemos todos esos grandes dictadores y grandes naciones, como los romanos, que ellos querían que el pueblo se sometiera a ellos, les sacaban los tributos, los tenían, pero ellos se mantenían esperando al Mesías y eso les capacitaba a ellos a no usar el yugo romano, como muchos de nosotros, como muchos aquellos, vamos a ir más atrás, las 7,000 rodillas que nunca se doblaron a Baal. ¿Dónde estaban metidas esas rodillas? ¿Dónde estaban metidos esos hombres? Cuando Elías pensó que era el único que no se había sometido al yugo de Acab, al yugo de ese rey tan malo. Más sin embargo, habían 7,000 que no se habían sometido a ese yugo. Pero ellos, estratégicamente, yo no sé cómo se ocultaron, cómo vivieron, pero habían 7,000 que seguían fiel a su Dios y sabían que Dios los iba a librar de esa situación. Y el Señor los libró de esa situación. Sabemos en la historia que así pasó. Como vemos nosotros también en toda la historia, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, aquellos que estaban sometidos al rey de Babilonia, que a nadie podía desobedecer al rey. Más sin embargo, ellos dijeron, no, nosotros estamos sometidos a otro rey superior. Y eso, hermano, no es fácil enfrentar eso en un gobierno tan fuerte como fue el gobierno de Babilonia. Ellos dijeron, no, nosotros vamos, y si tenemos que morir, nos morimos y punto. Pero hemos determinado servir y respetar a nuestro Dios. No se dejaron poner el yugo.
para adorar otros dioses, que ellos, pues recuerdan ustedes que hizo un Dios grandísimo y había que postrarse delante de ese Dios y había que dejar de adorar el Dios de ellos con el fin de que ellos se sometieran, pero no pudieron. Es como está pasando, ahorita está pasando allá en el Medio Oriente, aquellos que no se meten en la línea musulmán, los matan, cristianos y católicos y de todas las religiones, los matan. Porque tienes que ser como nosotros. Esa es siempre la postura del contrario. Quiere que tú seas como Él es. Pero el Señor lo hace, pero con amor. Y es diferente. El Señor te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la actitud que tiene el Señor siempre con su pueblo. Y esa es la actitud que estamos nosotros viendo. El orgullo propio es un yugo muy fuerte y a veces difícil de quitar, que solamente la unción puede quitarlo. La unción del santo dice, pudre todo yugo. No dice algunos, dice todo yugo. No hay nada que pueda quedarse a medias a decir, no, pero es que esto no hay quien lo desate. Yo nací con esto y me muero con esto. No está escrito eso, hermano, lo que dice que no es así. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Oye, para decir eso, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y dejarlo escrito para que nosotros hoy, después de 2000 años, estemos leyendo y diciendo, en Gálatas 5, verso 1, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un hombre que tenía un orgullo propio tremendo, tenía muchos yugos, era un fariseo, era defensor de la ley. Y no solamente eso, era pues también un hombre de mucha pasión. Si había que matar, él mataba. Si había que sentenciar, sentenciaba. Si había que llevarlos presos, lo hacía por causa, él creía que de Dios. Dice, pero yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Estaba luchando contra el mismo Dios. Cuando Dios le quita el yugo, después que esa unción vino sobre él, fíjense, la unción es la presencia de Dios en nosotros, en toda su capacidad. Cuando eso vino, ¿qué pasó? De buenas a primeras se quedó ciego. Lo primero que le quitó el Señor fue la vista natural, para que mirara para adentro y mirara todo lo que había dentro de él. Cuando él recobró la vista, era otro hombre, era un hombre nuevo. Y ya con otra visión completamente, el Señor hizo en él una depuración, una limpieza total, quitó su yugo y comenzó a caminar sabiendo que quién estaba en él y a quién defendía. Y él lo dice, al que menos propicio era para yo recibir esto fui yo, el pecador más grande que había, que fue contra la iglesia de Jesucristo y mandé a matar a muchos, entre ellos Esteban. Él fue el verdugo de Esteban, porque la ropa de Esteban se lo pusieron a los pies de él y siempre se lo daban al verdugo. O sea que él era el que tiró la primera piedra a Esteban y después todos tiraron piedra y lo mataron. Todas esas cosas vinieron a su mente, vinieron a su corazón y el Señor le dijo, vas a sufrir mucho por causa del nombre. Y él dijo, el Señor me ha revelado que voy a sufrir mucho. Y sufrió mucho. Si él apedreó, a él también lo apedrearon. O sea que él supo lo que era eso. Pero bueno, todo esto el Señor nos dejó como un ejemplo, porque en este ejemplo nosotros lo podemos encontrar en Primera de Corintios, el capítulo 10. Quiero que leamos un momentito ahí, porque el Señor nos refresca un poquito la memoria. El Señor nos refresca la memoria con las Escrituras. Dice, porque no quiero, hermano, empezando es el verso 1, Primera de Corintios 10, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos vieron las maravillas de Dios y fueron cubiertos por esas maravillas de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos recibieron la misma misericordia. Dios no hizo distinción, este sí, este no, este sí, este no. Todos recibieron esa bendición. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. El Señor no puso a algunos, no, tú no mereces comer este alimento, sabiendo y conociendo los corazones. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Quién? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Porque ellos no se enfocaron en ser libres, en haber salido del yugo de Egipto. Ellos no miraban eso. Ellos clamaban a Dios porque ya no querían ser esclavos, no querían ser esclavos, no querían ser esclavos. Pero ahora buenas a primera Dios dice, ya no vas a ser esclavo, te voy a llevar a una fiesta, te voy a llevar al desierto y ahí van a celebrarme fiesta. Cuando ellos salen de ahí creen que todo estaba muy arreglado y que toda la fiesta iba a empezar. No, la fiesta era conocer al Señor. Entonces ya esto tiene un riesgo. Y a ellos estaban acostumbrados al yugo de Egipto. Aunque no se sometían porque ellos seguían creyendo en Dios. Pero era más fácil, más ligero el yugo de Egipto, porque no tenía que pensar mucho. Dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. O sea, el pueblo completamente ajeno del trabajo de Dios interno. Dios está haciendo un trabajo interno en nuestros corazones. Y todas las cosas que nos pasan o que nos rodean tienen propósito en Dios, como les pasó a ellos, porque nosotros no somos diferentes a ellos. Todas esas mismas situaciones, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, 23,000 murieron por haber fornicado, tomar a la ligera el plan de Dios. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerdan que los serpientes ardientes los mordían y ellos se morían. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, porque empezaron a murmurar de Moisés y de Aarón. ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué? Y que no, y que nos regresamos, y no, que perdieron el propósito. Pero el versículo más importante aquí que yo veo es el 11. Pero estas cosas les acontecieron como ejemplo. Esas cosas pasaron como un ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que este ejemplo es para nosotros. Ellos creen que estaban viviendo ahí una aventura, una situación, pero estaban señalando un ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Y el versículo que sigue dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque estamos nosotros en la escuela, estamos en una escuela de Dios. Y déjeme decirle que el plan de Dios, quitar ese yugo, no es de ahora. Vamos ahí a Levítico. Vamos a Levítico 26, verso 11 al 13. Fíjense, ¿cuál fue el deseo de Dios de sacar un pueblo tan grande? Pero ahí estaba la sangre de Abraham. Ahí estaba la promesa de Abraham. Esa era la herencia de Abraham. Y él le dijo a Abraham, tu pueblo, lo que voy a sacar de ti, esas estrellas, estarán cautivos un tiempo, un trato, porque Dios tiene trato. Uno piensa, ay, mira, me pasó esto, ¿sabe Dios qué hice? Señor, perdóname, yo pequé. No, a veces ese es un trato que Dios está teniendo con uno. Y después uno cuando pasan los años se da cuenta. Y uno dice, ay, ahora entiendo por qué pasó aquello. Pero en el momento sí que no te acuerdas. Y en el momento estás tú pataleando. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? Y que mira, y que yo no sé qué pasa con Dios conmigo. Yo que tan fiel soy. Lo mejor es estar calladito. Como dicen aquí, calladito te ves más bonito. No, sí, porque a veces hablamos y despoticamos y decimos. Y después, Señor, perdóname lo que yo hablé. Perdóname, pero ahora me doy cuenta que hay un trato que tú tienes como lo tuviste con José, las veces que José 7 veces cambió de vestidura, de preso, de esto, de rico, de pobre, esto, y finalmente del último, el hombre, el segundo en Egipto, de Faraón. ¿Ve? O sea que vemos en todas las etapas de su vida, tuvo altas y bajas, pero él reaccionó y dijo, Dios permitió eso, así de sencillo. Y no fue fácil, así de sencillo, Dios permitió eso. Bueno, vamos a leer en Levíticos 26, verso del 11 al 13. Cuando el Señor dice, yo quiero sacar a mi pueblo, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará.
y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Por eso dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ponte en tus pies, los pies que el Señor ha puesto sobre la roca, y levanta y érguete. No estés, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora con el ébola? Si llega el ébola aquí, ahora nos vamos a morir. Oye, hay gente que, hermano, no vamos a ir muy lejos. Hay personas que están preocupados porque ahí en Atlanta llevaron a un hombre que, bueno, ya se sanó del ébola, que eso fue milagro, porque era un hombre que amaba al Señor. Todo Atlanta estaba conmovido, ya ahora que el ébola llegó a Atlanta. Un pueblo que tiene tantos millones de habitantes, estaban temblando. Cuando llegué este otro hombre aquí a Dallas, estaban así. Ahora una enfermera en España no quiere ni pasar ni por la acera, ni por el sidewalk o la acera del hospital, porque va y se les pega el ébola. El temor, el yugo de temor es tan grande que yo digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a poner 3 gentes donde hay tantísimos millones de gente y todo el mundo está aterrado delante de todo eso. Ahora, imagínense, el Señor sabe que tenemos que andar con el rostro erguido. ¿Cómo podemos andar con el rostro erguido si nosotros sabemos la situación que está pasando aquí, lo que está viniendo? Por lo regular tendemos a hacer así. Yo me sorprendí una vez, una de las veces que fui a Cuba, que mi tía puso el noticiero, el noticiero y había muchos rostros y todos los rostros estaban así. De veras, a mí me impactó. Yo dije, ¿por qué están así? Dice ella, ¿cómo? Porque todos estaban así. Pero yo notaba que era un semblante de impotencia en todos los rostros, hasta inclusive del que daba la noticia, porque se va acostumbrando y se va consumiendo la libertad, no se ve, y entonces la persona se va pues encajando en su tragedia. Y yo lo pude ver porque venía de un lugar donde no hay eso, pero que estaba allí. ¿Pero qué cosa tienen? Pero tú no los miras. No lo veía. Porque el que está enyugado ve a todo el mundo enyugado y es parte de él, pues así es, así se vive. Pero el Señor dice, yo quiero que anden con el rostro erguido, o sea, teniendo una buena visión, sabiendo lo que yo estoy haciendo. Y vuelvo y repito el último verso. Y rompí, dice, yo Jehová vuestro Dios os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, el yugo de Egipto, el yugo de Faraón, el yugo de esclavitud, lo rompí. Y os he hecho andar con dignidad, con el rostro erguido, con dignidad. ¿Usted no ha visto que los soldados tienen que estar así? Les enseñan que tienen que estar así. ¿Por qué? Porque es parte de la postura del soldado. Nunca tú vas a ver un soldado así, no, ese soldado no sirve para nada. No está, tú los ves así. Están en esa condición. Bien, vamos a ver que aunque el pueblo había vivido varias generaciones en Egipto, Dios desató ese yugo, porque de veras estaban enyugados. Ellos estaban enyugados, pero el Señor los libera. ¿Qué hace? Los saca. ¿Cómo hace? Los saca con señales y maravillas. ¿Qué hace Jesús cuando comienza su ministerio? Señales y maravillas, para que la gente reaccione, porque a veces para sacar a una persona en el nivel donde están, pues algo así, ¿verdad? Lo saca y te das cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Ellos habían perdido eso, el pueblo de Israel, en los días de Jesús. Y fueron recuperados cuando vieron que Jesús sanaba ciego. Ningún profeta sanó un ciego. Sí, hubo resucitación y todo, Elías y Eliseo resucitaron niños. Pero nunca se había oído que un ciego pudiera ver, porque ningún profeta había hecho ese milagro. Y cosas así, empezaron ellos a reaccionar, a decir, este es el Mesías. Entonces el Señor comienza a desatarnos en la condición que nosotros estábamos. ¿Cuántos de nosotros no fuimos impactados con ver la mano de Dios en medio de un milagro en la familia? A nosotros nos hizo reaccionar cuando vimos que mi suegra sanó de una enfermedad que le quedaban 6 meses de vida. Dijimos, espérate, ese es el Dios que está en nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y eso como que nos despertó, y despertó a mucha gente en la familia,
porque nos dimos cuenta que lo que se decía aquí se cumplía si lo creíamos. Teníamos que creerlo. Si no lo creemos, no se cumple, hermano. Por eso las promesas, como decía Mirna, son siempre sí, pero bueno, en ti son amén. Bueno, yo no sé, porque dice aquí que la unción se pudre por el yugo se pudre a través de la unción. Pero ¿cómo se obtiene eso? Que alguien me ponga las manos arriba y diga, te pasó la unción. Déjame decirte, Moisés no fue ungido. ¿Qué profeta fue a decirle a Moisés, Moisés, tú estás ungido para sacar al pueblo de Israel? No, ¿sabe lo que hizo? Dios provocó fuego en una zarza. Moisés 80 años. Moisés que había tenido pues una posición muy buena. Él iba a ser el que iba a tomar el trono de Faraón un día, porque era el nieto de Faraón. La hija de Faraón lo adoptó, se crió en el palacio, fue a las mejores escuelas, o sea que fue preparado para un puesto que muchos hubieran deseado. Mas sin embargo, él perdió eso y se volvió un fugitivo por causa del Señor. Y porque él había querido usar la justicia por su mano, matando a aquel egipcio que estaba lastimando a uno de los judíos, a uno de los hebreos. Y no permitió él eso porque él tenía sangre hebrea. Y no permitió eso. Pero vemos que cuando él llega allí, no vamos a ver un profeta diciendo, Moisés, aquí te unjo porque tú vas a ser el que salve a mi pueblo de Israel, el pueblo de la tierra de Egipto. No. ¿Sabes lo que provocó esa unción? Cuando él vio el fuego, y el fuego quemaba y no quemaba, y no se quemaba, era un fuego raro, y él se acercó, y ahí fue donde oyó la voz de Dios que le dijo, no, quita tu calzado de los pies, porque el lugar que estás es santo. Y eso lo capacitó para tener un encuentro con Dios. Después sí vemos que los profetas ungían a los reyes, etcétera, etcétera. Pero él no tuvo eso. Él lo que tuvo fue un encuentro y ese yugo de fugitivo, ese yugo que había en él porque fue criado en las mejores escuelas egipcias, mira, se acabó. Y fue el contacto con Dios. La mejor unción que nosotros estamos aprendiendo ahora, y estamos ungidos, todos tenemos el Espíritu de Dios, pero en muchos está inactivo. En muchos está inactivo el Espíritu de Dios y no le hacemos caso. Estamos inconscientes de que el Espíritu de Dios opera en nosotros. Estamos salvos, pero no le ponemos la atención debida. Y Moisés se la puso porque dijo, ¿cómo es esto? Que ese fuego quema, pero no quema. Yo nunca había visto esto. Esto es algo, pues, único. Entonces ahí Dios se revela a él y empieza a hablar con él. Y comienza a ser capacitado y a caminar conociendo. Y se enfocó en el llamado. Y eso desarrolló esa unción en él. Porque muchos dicen, bueno, hermano, ponme mano para yo poder tener esa unción que tienes tú. Pásame tu unción, pásame el manto. Se usa mucho ese tipo de cosas. Mira, yo te puedo pasar el manto y tú puedes estar con el manto guardado en un closet. Y nada. Es que nosotros podamos reaccionar al trabajo de Dios en nosotros. Y Moisés reaccionó. A pesar de tener 80 años. A pesar de que no había esa capacidad ya, había perdido la facultad hasta de hablar. A pesar de que había tantas limitaciones, él sabía que Dios podía hacerlo a través de lo que él iba a hacer. Él no sabía que Dios iba a mandar 10 plagas a Egipto. Él no sabía eso. Fue cuando entonces le empieza a enseñar las señales y la sangre en el agua. Y comienza a enseñarle, y pon tu mano aquí, salió leprosa, vuelve a meterla, salió sana. Pues no hay limitación en este Dios. Porque, ¿cómo puede hacer cosas así? Y después le dijo, tira tu vara. Tira tu condición, tira tu orgullo. El único que tenía era una vara. Tírala. Cuando la tiró se volvió serpiente. Entonces Dios le dijo, agárrala por la cola. Tú nunca debes agarrar una serpiente por la cola, porque te va a morder. Él sabía cuántas serpientes no tuvo que él pues matar allí en ese desierto. Pero cuando la toma por la cola, en la forma diferente, porque Dios actúa diferente a como nosotros actuamos, porque no es la misma la actitud, se volvió vara. ¡Wow! Todo eso le ayudó a que él afirmara su fe. Pero no se quedó ahí.
sino que él siguió y pudo él enfrentar esas 10 plagas y pudo enfrentar esto, pudo con toda autoridad hablar y poner las cosas en orden. Mas, sin embargo, no se conoce que él tuvo una unción especial sobre él, que pusieron aceite sobre él. No estoy en contra de eso, porque los reyes siempre, los sacerdotes, tenían la unción, la parte. Quiero decir que él desarrolló esa unción. Él fue desarrollándola sin tener ninguno, pues, limitaciones. Y eso es lo que nos va a desatar ese yugo. Es lo único que va a desatar el yugo. Porque es lo único que pudre el yugo, es la unción. Más nada que pudre el yugo. Dice aquí, como estaba leyendo acá, quiero que saltemos aquí a Isaías. En Isaías 10. Y vemos que este siempre ha sido el deseo de Dios. Siempre el deseo del Señor es que nosotros seamos un pueblo libre. Pero libre para Él. Libre para amarle a Él. Libre, desatados completamente. Dios quiere un pueblo así. El Señor para eso vino. No dice el Señor, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí. Recuerden ustedes cuando Él comienza su ministerio, ¿qué dijo Jesús? Jesús ya entra allí y se pone a hablar en la sinagoga donde Él estaba acostumbrado a ir. ¿Cuántas veces no fue a esa sinagoga? Y cuántas veces Él leía, porque todos tienen que leer allí. Pero ese día fue un día especial, porque comenzaba su ministerio. Y entonces dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido. ¿Para qué? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Por eso cuando vemos personas que están pasando por una situación de que no tienen consuelo, lo que tenemos que hacer es presentarle al Señor. Porque nada les va a ayudar sino conocer al Señor. Tú puedes darle consuelo a una persona, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Llega un momento que tú dices, espérate, ese trabajo no es mío, ese trabajo es del Señor. Vengo, dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Esa fue la aparición grande que tuvo el Señor en la sinagoga, la primera aparición en la sinagoga ya como el enviado de Dios, el Cristo de Dios. Todas las más veces fue Jesús, el Hijo de José y María. Jesús, el Hijo de José y María. Pero ese día era el Cristo. Dice, y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó. El ministro eres tú y yo y cada uno de nosotros. Ese rollo lo tenemos todos nosotros. Y ese es el rollo que tenemos que empezar a desarrollar. Empezando por aquí primero. Empezando por nosotros mismos. Ese versículo se encuentra en Lucas 4, de versos 16 al 21. Esto que estuve leyendo. Bien. Entonces vamos aquí en donde está Isaías 9, verso del 2 al 7. Vas a encontrar en Isaías muchas profecías donde hoy nos estamos identificando. Hoy estamos leyendo y decimos, oye, eso se está cumpliendo en la Israel natural, se está cumpliendo. Los traeré de toda tierra y los volveré a traer aquí a su tierra. Ya hay 80 naciones en Israel. Judíos que han venido de todas partes, hermano. Yo por eso ando viendo las noticias, yo nunca había pasado eso. Ahora era la fiesta de los tabernáculos en Israel. Ellos celebran la fiesta de los tabernáculos. Y tiene que llover, porque es la fiesta de los frutos. Pues no, allí no llueve. Cuando tú llegas a Israel, el guía te dice, no se le ocurra orar para que no llueva. Lo primero que te dice, porque cuando llegamos a Israel estaba lloviendo. No se les ocurra, nadie ore porque no haya lluvia, porque aquí la lluvia es una bendición. Y aquí nosotros oramos por lluvia todos los días. Y no había lluvia. Y empezaron a orar. Y ahora el Señor envía lluvia. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Y ha caído una clase de tormenta. Que ahí tengo la foto y los rayos y todo. Y están todos gozosos. Porque se cumple.
Qué tremendo, hermano. Así en lo natural, aquí en lo espiritual. Porque de ambos pueblos hizo uno. Y se tiene que cumplir. Pero lo creen, ellos creen lo que dice aquí y lo aplican. Y cuando nosotros creemos lo que dice aquí y lo aplicamos, decimos, Señor, es verdad, pues yo lo creo. Pues aquí está escrito en el capítulo 9 de Isaías, cuando el Señor, pues hablando, y esto se habló mucho antes de que Jesús naciera, se trae una profecía. Isaías se le llama el profeta evangélico porque habla mucho de los evangelios. Isaías. Vamos a leerlo en el 9, empezando en el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega cuando se gozan, cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya sabemos de quién está hablando, de Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está anunciando que un día iba a llegar alguien, iba a desatar. Entonces, el trabajo más lindo que podemos nosotros descubrir en el Señor, en nuestra vida, es que nos desata. Porque Él viene a desatarte. Para eso vino. Para quitar todo yugo. Después, si vamos al capítulo 10, ahí mismo en Isaías, pero el verso 20, está hablando de este tiempo. Acontecerá, verso 20, capítulo 10, Isaías. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá y la destrucción acordada rebosará justicia. Y saltamos al verso 27 para no leer aquí tanto, si quieren lo leen después allá. Acontecerá en aquel tiempo, que está hablando ahora, desde que Jesús puso los pies aquí en la tierra, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, comenzó el tiempo postrero. Porque dice el postrero, Él es el postrero. Ahí comenzó la etapa postrera, hace 2000 años, imagínense cuánto tiempo hace que estamos en el tiempo postrero. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No se pudre el yugo a tu forma. Desgraciadamente hemos sufrido muchos yugos religiosos de una santidad aparente. Tienes que vestirte así, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, para que Dios entonces esté contento contigo. Eso lo vimos muchos años, hermano, por años. Hay una religión por allá en Cuba que después se vino por México y he visto gente por acá, sí, que se visten todos de blanco. Pues Fidel Castro le puso los batiblancos. Y ya entonces a nosotros también nos decían batiblanco, nosotros que no nos vestíamos de blanco, nos decían también, a todos eran batiblancos, en forma despectiva. Era gente noble, gente buena, pero ellos estaban en la gracia y en la ley. Entonces ellos se vestían, los pastores, los misioneros, todos de blanco, media, zapatos, calcetines y un sombrero blanco. No sé si los han visto, yo los he visto, hace tiempo no los veo, en las paradas repartiendo panfletos. Ellos pues creen que así como es. Yo considero eso un yugo, porque tú no puedes hacer nada externamente que te acerque a Dios, sino dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es tu corazón.
Ahora, de que tú dejas tu corazón y tú dejes de hacer esto y dejes de hacer esto porque tú sientes que ya esto no te interesa, que ya tú no te importa, ya tú no quieres mentir, ya tú no quieres robar, ya eso es lo que Dios produce en tu corazón. Pero tratas de hacerlo a la fuerza. 1 y 2 días y 3 días no lo vas a hacer, pero el cuarto día lo haces, porque no hay fuerza en nosotros, no hay. Entonces el Señor lo que trabaja es internamente. Entonces hay mucho yugo religioso. Lo hemos visto cuando hemos visitado, yo lo digo con toda libertad porque tenemos que desatarnos de ese yugo. Iglesias tradicionales, pero tan tradicionales que cuando, hermano, yo trabajé en la Sociedad Bíblica en Cuba vendiendo Biblias, o sea que yo me rozaba con toda gente que entraba allí y algunos iban tapados aquí, hasta allá, hasta acá, bueno, y uno tenía que respetar eso, pero decía, Padre, pobrecita gente, ¿cómo los tienen? Pero no podían salirse de eso porque así les habían enseñado y creían que si se salían de eso, Dios los dejaba y Dios dejaba de amarlo. Y nos veía a nosotros y decía, esta gente son del mundo, no son cristianos, son del mundo, porque nos vestíamos normal como toda la gente. Y un día me mandaron quitar el radio porque poníamos la música clásica, música suave allí. Y nos dijo una vez un pastor, quite esa música porque es del mundo. Y por respeto la quité. Digo, bueno, esa música no afecta a nadie, pero bueno, si usted le dice por respeto a usted, la tuve que bajar. A poco tiempo supe que ese hombre se fue al mundo, al poco tiempo, después no fue más allá, y me dice, no, fíjate que se fue al mundo porque dijo que no podía ser ni frío ni caliente, no podía ser, y que se iba a volver tibio, entonces mejor se iba al mundo. Yo decía, Señor, ¿hasta dónde caminan cielo y tierra haciendo un prosélito y lo hacen más hijos del diablo? Porque no pueden cargar el peso que le ponen arriba. Y eso nosotros, desgraciadamente, lo hemos vivido, lo hemos visto. El Señor quiere desatarnos del yugo religioso también. Y ese yugo religioso lo tenían los fariseos. Señor, mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Iban a quejarse al Señor. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Lo que contamina es lo que sale, no lo que entra. Y en las leyes había que lavarse las manos porque eran leyes higiénicas. Pero ellos querían todo lo que querían condenar, acusar. Y el acusador, ¿sabemos quién es? El enemigo de nuestras almas. Él siempre va a estar acusando y siempre te va a decir, eso te pasa por eso te pasa por esto otro, y esto te pasa por esto. Entonces ahí estamos nosotros aprendiendo que el enemigo de nuestras almas siempre está tratando de ver a ver por dónde te acusa. Eso es un yugo. Tenemos que desatarnos. Pero no podemos desatarnos ni a la fuerza, sino en esa conexión que tenemos con el Señor. Tenemos muchas herramientas para que se desarrolle esa unción en nosotros. ¿Cómo? Ahí tenemos la alabanza, la adoración, ahí están las escrituras que nos ayudan y nos llevan a una luz, porque tenemos nosotros en nuestro corazón deseo de poder proyectar lo que Dios quiere. Y cuando vamos a las escrituras, enseguida la escritura te habla una realidad y tú aceptas como esto. ¿Cuántas veces yo no leí y el yugo se pudría a causa de la unción? Y para mí eso era chino. ¿No lo entendía? Yo no, es que ni se mencionaba, hermano, porque la palabra estaba vedada, porque el corazón no estaba listo. Entonces ahora el corazón está listo, estamos sensibles, entonces aprendemos. Es como un niño aprende en una rapidez increíble. El niño es una esponja. No digas muchas cosas delante del niño porque el niño lo va a repetir. El niño aprende, es una esponjita, porque está accesible para aprender. Pero nosotros estamos tan abarrotados de cosas que ya, mira, nos rebotan. Una cosa más, échalo para afuera, porque no puede, ya estamos abarrotados, nos cuesta más trabajo. Por eso vemos que un niño aprende un idioma en 6 meses. Y tú los ves, empiezan, yo lo he visto porque los veo cuando han venido de Cuba, a los 6 meses a los chiquillos están ya no quieren ni hablar español. Pero ¿cómo ya aprendieron inglés en 6 meses? Porque están bien ávidos de conocimiento. Por eso el Señor nos dice, tenemos que ser como niños. Y nos capacita para eso. Pero bueno, vamos a ver eso. Vamos a seguir. En Isaías, bueno, ya yo lo estuve leyendo, en Isaías 58, pero en la oración, no leí esa parte. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios, ellos ayunaban y
y ellos ayunaban, pero estaban enojados con este y con aquella y con aquel, y hacían la vida imposible si eran jefes, le hacían la vida imposible a sus empleados. Pero ellos ayunaban, tú sabes, yo ayuno tantos días. Y hay personas que hasta lo ponen en Facebook, llevo 40 días en ayuno. No tienes que ponerlo. Tú ayunas, lávate la cara, nadie se entere que estás ayunando. Eso es algo entre tú y tu Dios. Pero les gusta, tú sabes que aquí está uno que sí ama a Dios, que está ayunando. Y así hacía el pueblo de Dios. Y el Señor le dijo, oye, ese ayuno a mí no me gusta. Si quieres saber el ayuno que Dios quiere, está en Isaías 58. Y yo voy a leer solamente unos cuantos versículos, del 6 al 12. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cuántas personas que hacen, no, yo tengo que hacer ayuno, pero estoy peleado con aquel, porque me la hicieron, me la van a pagar, pero yo ayuno. Pero yo ayuno porque dice Dios que hay que ayunar. Hay que dejar de comer para que Él se haga fuerte. No se va a hacer fuerte porque estás enyugado. No puedes. Entonces, este capítulo está tremendo. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué le parece? El dedo acusador, sí, yo sé. Yo estoy muy entregado a Dios. Yo me levanto por la mañana y te leo 3 salmos y por la noche otros 3 salmos. Y yo ayuno todos los días, qué sé yo. Bueno, hay personas así que hablan, ¿ves? Hermano, yo no aguanto eso. Ya yo no aguanto eso. A mí sí que yo paro eso, I'm sorry. Porque llega un momento en que ya te asquea. Cuando verdaderamente tú buscas en esa unción, en la presencia del Señor, tú y tu Dios, y nadie sabe lo que tú estás haciendo. Tú estás conectado. ¿Y sabes dónde se va a ver? Cuando viene la prueba, que tú estás erguido. Tú no estás ahí, ay, no, imagínate, mira, a mí, yo. No, ahí tú estás erguido. ¿Y cómo está todo? Shalom, paz. ¿Y cómo te ves? Shalom. Como la tsunamita, que el hijo se le había muerto ya, estaba muerto y fue a buscar al profeta, y el marido le dijo, ¿y por qué vas a buscar al profeta? Le dijo, Shalom, paz. Queriendo decir, voy a visitarlo, voy a darle a visitar al profeta. Y el hijo estaba muerto. Tú dices, wow, yo quiero ser como esa tsunamita, qué clase de corazón. Era una mujer que amaba a Dios y sabía reaccionar en los momentos difíciles. Y cuando viene un momento difícil, ahí se va a ver la realidad de Dios en ti y en mí. Cuando viene un momento difícil, ¿cómo vamos a reaccionar? En la reacción es donde descubrimos la verdad en nosotros, en la prueba. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Fíjese, hermano, ese es el verdadero ayuno. Ese es el ayuno. Y si quieres ayunar mañana y te ayuno, esto es lo principal. Que no haya un yugo, porque de nada vale que dejes de comer una semana entera y bajes 5 libras y digas, ay, mira, hice un ayuno, qué bueno, bajé 5 libras. Porque tu enfoque está en bajar las 5 libras. Quizás, ¿verdad? ¿No? Al contrario, el enfoque está en, pues, Señor, tú lo vas a hacer. Y yo lo creo, ¿sí? Desatamos ese yugo. Es sobre el yugo, todo el yugo religioso. Hechos 15, verso 16. Vamos a ver ahí. Hechos 15, verso 16. Hechos 15, verso del 6 al 11. Mejor, 6 al 11.
Ocurrió que cuando pues los judíos tenían, pues por la ley tenían que circuncidarse para ser parte del pacto, porque así Dios lo había estipulado. Pero cuando viene la ley, o sea, del espíritu de vida que Jesús establece, dice, la circuncisión es espiritual, ya es en el corazón. Circuncisión es cortar alrededor. Circuncisión quiere decir cortar alrededor. Entonces dice, yo corto alrededor de vosotros, ya ustedes son propiedad, ya están libres para vivir, o sea, y para tener todo lo que yo les doy para que puedan obedecer, etcétera, etcétera. Pero los judíos, cuando vieron que los gentiles se empezaron a convertir, decían, se tienen que circuncidar. No, y tienen que cumplir la ley. No, está bien que crean en Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, pero se tienen que circuncidar. Y trajeron un conflicto en la iglesia tremendo, porque entonces los gentiles decían, pero no sabíamos que nos teníamos que circuncidar. A ellos se le llamaban los incircuncisos. ¿Recuerda usted que eso David le dijo a Goliat? ¿Qué va a hacer este circunciso contra el ejército de Jehová? Porque no era parte del pacto ese filisteo, el gigante. Se les llamaba los incircuncisos. Pero viene Jesús y enseguida establece la ley del espíritu de vida, donde Él muere por todos, donde Él libera a todos, donde solamente había que creer en Él y la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Y cambia completamente y ya no pone ese yugo de la ley, porque ya los corazones están abiertos, están pues dispuestos, pero estos querían todavía usar el yugo de la ley. Y que se tienen que circuncidar, y porque si no se circuncida. Y fue una cosa horrible. Tanto fue así que se reunieron los apóstoles y dijeron, Pablo, tú eres el que estás predicando a los gentiles, ¿ahora qué hacemos? Ahora resulta que tienen que cumplir también la ley y tienen que cumplir también la circuncisión y también tienen que pues entender que la gracia de Dios los perdona. ¿Cómo es esto? ¿Cómo manejamos esto? Porque hubo un conflicto grande. Pero vamos a ver qué hicieron. Dice, en el verso 5, vamos a ir desde el 5, 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, ahí hubo tremenda discusión, porque imagínense, hermano, era salir de algo tan fuerte como era la ley y todo, y entrar a una libertad gloriosa, es un choque, es un choque. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca las palabras del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Está hablando ahora de los gentiles y los judíos. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué quieren hacer eso? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Queriendo decir, ahora es por gracia, es por fe. Ya no es porque si te circuncidas, si no te circuncidas, si haces esto, si no haces aquello, si te lavas las manos, si no te las lavas. Ya no es así. Es un cambio de mente completo. Era difícil, hermano. Para muchos que hemos estado en la iglesia, por ejemplo, en otras iglesias católicas, y de buenas a primeras tenemos impacto con la vida de Cristo, hay un cambio. Ahora imagínate ellos que llevaban tantos miles de años en la ley, y si no cumples la ley, pues estás mal y tienes que pedir perdón. Y toda esa situación que estaban pasando de buenas a primeras, ven que ya no es así, que es por el corazón. Y nosotros, pues gracias a Dios, entramos en esta orden, gracias al Señor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Queriendo decir, Dios se está manifestando entre los gentiles porque Dios los ha perdonado y no tienen que circuncidarse. No pongan más yugo. La religión siempre quiere poner yugo. Y cuando ellos callaron,
Respondió entonces Jacobo diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Hermanos, es tan importante conocer las profecías. Ellos estaban empapados en las profecías porque ellos estaban esperando al Mesías. Esto concuerda con lo que dicen las profecías, en donde en Amós 9, 11, verso 11 y 12. Pero ahí lo dice. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto. Desde tiempos antiguos ya Dios había dicho que todos los gentiles iban a adorar a Él. ¿Y cómo ellos no entendían eso? La palabra no se les había abierto. Dice, esto lo dijo el profeta Amós. Está escrito, hermano. Entonces fue cuando ellos aceptaron eso, porque fueron confirmados por las profecías. Por eso es tan importante, todas las cosas que están pasando, no nos tome a nosotros por sorpresa lo que está pasando. Hermano, es cierto que van a haber esto, van a haber terremotos, va a haber guerra. Es cierto, todo está escrito. No podemos eso borrarlo, no podemos romper la Biblia y decir, no, esto no se va a cumplir, esto sí, se va a cumplir todo. Pero el Señor dice, pero no temáis, porque yo te levanto en este día, yo estoy en medio de vosotros, yo iré, yo les asistiré, pero es necesario que todo esto acontezca. Pero para nosotros ver todas estas cosas, tenemos que desatarnos de los yugos que nos han mantenido nosotros atados. ¿Y qué cosa lo puede hacer? La unción. No lo va a hacer, ni siquiera aunque nosotros estemos, en el nombre de Jesús reprendo ese yugo. Mira, no se va a romper. No se va a romper así. Es una acción interna. Tiene que ser una acción interna en nosotros. Nosotros podemos interceder por hermanos que vemos que están enyugados, como hizo el pueblo de Israel, ¿no? Señor, yo sé que mi hermano está enyugado con esta. Padre, yo te lo pongo delante de ti. Trata con este. Señor, ahí amanece en su corazón. Y podemos interceder. Al Señor quiere que oremos. Él dice, oremos sin cesar. Oremos sin cesar. Eso sí lo podemos hacer. Y el Señor, usted va a ver cómo reacciona la persona. Y empieza a buscar al Señor. Es lo único que lo puede desatar de ese yugo. Si no, va a seguir conectado a ese yugo. Esa unción del santo es el que pudre todo yugo. Por eso dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mantente en la libertad que el Señor vino a traernos, a hacernos libres. Somos libres en Él. Y cuando vemos nosotros aquí todos estos versículos, que bueno, pues yo no voy a mencionar más versículos, yo me voy a quedar aquí ya. Él nos llamó a esa condición. Él vino para eso. Aquí, por cuanto el Espíritu de Dios vino sobre mí y me ha enviado para dar libertad a los cautivos. El Señor está de acuerdo en quitar el cautiverio de nosotros. Y el cautiverio no es solamente que porque tú vivas en un país donde hay opresión, porque ciertamente hay muchos países que hay opresión y van a haber cada vez más, porque así está escrito. Sino poder nosotros vencer en los propios yugos que nosotros mismos nos hemos impuesto por la forma que nos hemos desarrollado y ser libre de todo ese yugo. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando su presencia. Hay muchas formas. El empaparnos en su presencia, en determinar, Señor, que tú seas primeramente en mi vida, que tú seas el eje, ese eje que gira mi vida, que tú puedas ser ese eje para que yo pueda ser librado de esta situación. Y Señor te lo puede descubrir, te puede decir, ¿sabes qué? En ti hay un yugo de esto. Yo me desato, Señor, yo no quiero esto, ayúdame. Tú me prometiste esto y yo no quiero estar enyugado con esto. Yo quiero desatar en esto. Y estamos conscientes de eso. Porque cuando el pueblo de Egipto, o sea, el pueblo de Israel en Egipto, comenzó a clamar a Dios, Dios oyó su clamor y acudió a librarlos. Porque Dios oye el clamor del pobre. ¿Y sabes qué? Atiende su plegaria, atienda su petición. Eso sí les digo, hermano, el Señor escucha
tu oración. Antes de que tú la digas, ya la conoces. Y cuando tú la has puesto a Él en esa posición de autoridad en tu vida, el Señor responde. Dios es un papá. Nunca se te olvide que Dios es un papá. Y un papá está atento su oído a la voz del hijo y a la necesidad del hijo. Siempre. Ese su estatus no cambia. Él es Padre eterno. Siempre permanecerá Padre, aunque es Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a estar conscientes de esto, hermano. Yo quiero que no se nos olvide que pasemos la página y digamos, bueno, estuvo bien lo del yugo ese, sí, y ya, pues. Sino, vamos a enfocarnos en qué. En que mi comunión con el Señor es una comunión continua. No solamente el domingo, no solamente el miércoles, no solamente cuando estoy en una tribulación, no solamente, sino es una conexión constante. No importa en tu trabajo, no importa dónde te encuentres, en las situaciones que tú te puedas ver, en verte tú mismo también en esa condición que tú descubres que en ti todavía hay un yugo que lo traes desde niña, porque hemos orado por gente que han estado atados desde niños. Y podemos orar al Señor, yo lo desato, en el nombre de Jesús lo desato. Podemos desatar algunas cosas, pero hay otras cosas que se desatan por tu condición de tu corazón. Y eso es propiedad, o sea, nosotros somos los responsables. Si quieres tú ser desatado en este día, ya sabes cuál es la conexión. Adora a tu Dios, conéctate con Él, comunica con Él y tenle a Él siempre presente en todas aquellas cosas que vienen a tu mente, a tu corazón, dudas. Señor, yo no quiero esto, yo no quiero. Yo sé que todo lo que tú dices aquí se cumple y tú dices que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos dicho? Pero que se haga realidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo no quiero ningún yugo. Viví en un país comunista y yo sé lo que es un yugo de gobierno. Pero sabe, el peor yugo que tú puedes tener es el que tú mismo te impones. Porque tú te puedes liberar de otros yugos, pero de estos, a veces solamente a través de la unción. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Señor, que esto pues podamos nosotros digerirlo. Que podamos entender que algo tan sencillo, pero parte de la labor que tú, Señor, viniste aquí a hacer ese trabajo. Y tú estás consciente de que ese es un trabajo constante en tu pueblo, porque tu pueblo ha sido un pueblo que ha sido muy maltratado, Señor. Aún por sistemas religiosos, sistemas políticos, sistemas de hogares destruidos, Señor. Sistemas que lo hemos aprendido de nuestros antepasados, Señor, que han producido tantos yugos. Pero nosotros, Señor, queremos ser libres, libres para ti, Señor. Así como tú dijiste, quiero que mi pueblo sea libre para que me celebre fiesta en el desierto. Y ese era tu plan, Señor, que ellos pudieran conocerte. Esa fiesta que ellos pensaban que era otro tipo de fiesta, era conocerte a ti. Esa es la mejor fiesta, Señor, que tú nos puedes presentar en este día, Padre. Queremos ser participantes de eso, Señor. Esa fiesta es la presencia plena de ti en nuestras vidas, Señor. Y nosotros queremos eso, Padre. Libéranos en todas las cosas que a veces nosotros ni entendemos, Señor. Revélanos, Padre, qué tipos de yugos, Señor, han sido ahí atándonos nuestros cuellos, Señor, para que nosotros no podamos andar erguidos como tú quieres que andemos, sino que en esta hora, Señor, tú nos liberas de todas estas cosas, porque conectamos nuestro corazón a tu corazón, Señor, y declaramos, Padre, que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro león, pero eres nuestro cordero, Señor. Ese que, Padre, derramó toda su sangre, Señor, para declarar su victoria sobre un pueblo que parecía que no iba a ser pueblo, pero que hoy es pueblo, porque somos tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias por la libertad que tenemos en ti. Gracias por esta ley del Espíritu de vida que nos ha desatado de la ley del pecado y de muerte en la cual nosotros caminábamos, Señor. Señor, nosotros te damos gracias, Padre. Yo solamente quiero, Padre, que cada uno, Señor, tome en serio esta palabra. Mis hermanos aquí, mis hermanos que están lejos, donde quiera que se congreguen, Padre,
que tengan conciencia de la importancia, Padre, de lo que es nuestra unión contigo, donde la unción, Señor, pudre todo yugo. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.